Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del chismecito turco. ¿Cómo andamos hoy? Espero que estén listos para un festín de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el océano de rumores y especulaciones que rodean a una de las parejas más queridas y enigmáticas de la farándula turca, con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Si en el vídeo anterior les dejé con la miel en los labios al analizar ese gesto que incendió las redes sociales, hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada suspiro, y a conectar los puntos para intentar descifrar el misterio que envuelve su relación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha suspirado alguna vez con Yaman y Mira, la pareja que nos robó el corazón en Medcezir? Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se pierden ni una pizca de este salseo. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas, los chismes más jugosos, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho amor. Ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones. Para entender la magnitud del revuelo que causó ese simple gesto, es fundamental remontarnos a los inicios de esta historia. Como ya les conté, Ayatay y Serini saltaron a la fama mundial gracias a Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Desde el primer capítulo, la química entre Yaman y Mira era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad entre ellos. Por supuesto, los rumores no tardaron en explotar. Las revistas del corazón y los programas de farándula se llenaron de especulaciones sobre un posible romance entre los protagonistas. Los fans, por su parte, se dividieron en dos bandos, los que apoyaban fervientemente la idea de que Ayatay y Serini eran el uno para el otro, y los que preferían mantener la esperanza de que ambos estuvieran solteros y disponibles. Sin embargo, a pesar de la presión mediática y de la insistencia de sus seguidores, Ayatay y Serini siempre negaron tener algo más que una estrecha amistad. Argumentaban que eran grandes compañeros de trabajo, que se admiraban mutuamente y que disfrutaban mucho de trabajar juntos, pero que no había ningún romance entre ellos. Claro, nosotros, los chismosos empedernidos, nunca nos conformamos con esa respuesta. Siempre sospechamos que había algo más detrás de esas sonrisas cómplices y de esos abrazos que parecían durar una eternidad. Y es que, vamos, no éramos los únicos que veíamos la chispa entre ellos. Incluso sus compañeros de reparto y el equipo de producción de Medcezir comentaban en voz baja sobre la tensión que se palpaba en el ambiente cada vez que Ayatay y Serini estaban juntos. Después de Medcezir, ambos siguieron caminos separados. Ayatay protagonizó series como Ayatay Ulusoy y El Protector, mientras que Serini brilló en proyectos como Fi y Samaran. A pesar de la distancia y de sus diferentes compromisos profesionales, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y de vez en cuando, la vida nos regalaba pequeñas dosis de esperanza en forma de encuentros casuales o de comentarios sutiles que alimentaban la llama de la especulación. Y así llegamos al evento público donde se produjo el famoso gesto que desató la locura colectiva. Como les conté en el vídeo anterior, Serini lucía radiante con un vestido que resaltaba su figura y su belleza natural. Y Ayatay, por su parte, estaba impecable con un traje que le sentaba como un guante. Ambos estaban rodeados de periodistas, fotógrafos y otros invitados, pero parecía que solo se veían el uno al otro. De repente, en medio del bullicio y de los flashes, Ayatay se acercó a Serini y, con una delicadeza sorprendente, le acomodó un mechón de pelo que se le había caído sobre la cara. Un gesto simple pero cargado de significado. Un gesto que demostraba que Ayatay estaba atento a cada detalle de Serini, que se preocupaba por su bienestar y que quería que se viera perfecta. ¿Pero por qué este gesto causó tanto revuelo? ¿Por qué un simple acomodo de pelo se convirtió en la noticia del momento? La respuesta es sencilla, porque se trata de Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Porque su relación ha sido objeto de especulación durante años. Y porque este gesto, por pequeño que sea, parece confirmar lo que todos sospechábamos, que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Además, es importante tener en cuenta el contexto. Ayatay es conocido por ser una persona reservada y discreta con su vida personal. No es de los que andan demostrando su afecto en público. Por lo tanto, el hecho de que haya tenido este gesto hacia Serini, delante de las cámaras y de tanta gente, es una señal de que ella es muy importante para él. Y la reacción de Serini no hizo más que alimentar las especulaciones.
En lugar de sorprenderse o incomodarse, Serine simplemente sonrió. Una sonrisa sincera, una sonrisa que transmitía confianza y cariño. Una sonrisa que parecía decir gracias, me encanta que me cuides. Esa sonrisa, mis amores, es la clave de todo. Es la prueba definitiva de que entre ellos hay una conexión especial, de que se entienden y se complementan a la perfección. Pero, ¿qué significa realmente este gesto? ¿Será que Yayatay y Serine finalmente han decidido dar el paso y formalizar su relación? ¿Será que pronto los veremos paseando de la mano por las calles de Estambul? ¿O será que simplemente son muy buenos amigos y este gesto no significa nada más? Para intentar responder a estas preguntas, debemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante recordar que Yayatay y Serine son dos personas muy inteligentes y conscientes de la imagen que proyectan al público. Saben que cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por miles de personas en todo el mundo. Por lo tanto, es poco probable que hagan algo que pueda perjudicar su carrera o su reputación. En segundo lugar, es posible que Yayatay y Serine hayan decidido mantener su relación en secreto para proteger su privacidad. Después de años de ser acosados por la prensa y por los fans, es comprensible que quieran mantener su vida personal alejada de los focos. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que Yayatay y Serine son dos personas muy diferentes. Yayatay es conocido por ser un hombre tranquilo y reservado, mientras que Serine es una mujer extrovertida y apasionada. Es posible que estas diferencias hayan dificultado la consolidación de su relación. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, la química entre Yayatay y Serine sigue siendo innegable. Su conexión es tan fuerte que es imposible ignorarla. Y este gesto, por pequeño que sea, es una prueba de ello. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Están juntos o no? La respuesta, mis amores, solo la tienen ellos. Nosotros, los fans, solo podemos especular y soñar con que su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Pero independientemente de lo que pase, lo que sí es seguro es que Yayatay y Serine son una pareja que nos encanta, que nos inspira y que nos hace creer en el amor. Para profundizar aún más en esta historia, he estado investigando a fondo en las redes sociales y en los foros de fans. He leído cientos de comentarios, he analizado fotos y vídeos, y he hablado con personas que han tenido la suerte de conocer a Yayatay y a Serine en persona. Y lo que he descubierto es fascinante. Por ejemplo, muchos fans recuerdan un episodio en particular durante la grabación de Medcezir, en el que Yayatay y Serine se mostraron especialmente cariñosos el uno con el otro. Según testigos presenciales, durante un descanso en la grabación, Yayatay se acercó a Serine y la abrazó por la espalda, susurrándole algo al oído. Serine, por su parte, se sonrojó y le devolvió el abrazo con cariño. Este episodio, que nunca fue confirmado por los protagonistas, se convirtió en una leyenda entre los fans de Medcezir. Otro dato interesante es que Yayatay y Serine tienen muchos amigos en común. Han sido vistos juntos en varias ocasiones en fiestas y eventos privados, lo que sugiere que su relación va más allá de lo profesional. Además, ambos han hablado en varias entrevistas sobre la admiración y el respeto que sienten el uno por el otro. Yayatay ha elogiado en varias ocasiones el talento y la profesionalidad de Serine, mientras que Serine ha destacado la humildad y el carisma de Yayatay. Todos estos datos, sumados al famoso gesto del acomodo de pelo, nos llevan a una conclusión inevitable, que entre Yayatay y Serine hay una conexión muy especial. Una conexión que va más allá de la amistad y que podría ser el preludio de un romance de ensueño. Pero ¿por qué no se animan a dar el paso? ¿Qué los detiene? Tal vez tengan miedo de la presión mediática, tal vez tengan miedo de arruinar su amistad, tal vez simplemente no estén preparados para una relación seria. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando con verlos juntos. Seguiremos analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada uno de sus comentarios. Y seguiremos alimentando la llama de la esperanza de que algún día, Yayatay y Serine nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero lanzarles una pregunta a ustedes, mis amores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Yayatay y Serine están destinados a estar juntos? ¿O creen que su relación es simplemente una amistad muy profunda? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones.
Y recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Vienen muchas sorpresas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.